Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gordó Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y este es un capítulo nuevo de Rock and Gold. Bienvenidos. ¿Qué será más? ¿Cantante, showman, revolucionario del espectáculo en vivo, revolucionario de cómo se cuenta una historia a través de un video? No sabríamos cómo describirlo. Pero lo que sí sabemos es que por algo fue el rey. Imaginen la carrera y la historia de este personaje. Empieza muy chico, alrededor de los 4 años de edad, a cantar con sus hermanos. Ya para los 6, él era el líder, el vocalista de ese grupo, y poco a poco empieza a ser el que sobresale. Claro que al principio fue por ser el más chavito, por ser el chiquito, el que era más simpático, el que causaba sensación o el que causaba algún tipo de admiración o hasta curiosidad de ver a un niño tan chico desenvolverse de una manera tan fácil en un escenario. Ahora bien, aquí y regresándonos un poco a la formación de este grupo, y seguramente ya casi todos y todas ustedes que nos hacen el favor de escucharnos el día de hoy, se podrán imaginar o conocemos muchísimas historias de los niños artistas. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un niño que tiene ya obligaciones de adulto, que se vuelve muchas veces el sustento de su familia y que además, en la gran mayoría de los casos, su carrera es el reflejo de la frustración que tuvieron sus papás? Por lo general, la carrera de un niño artista trae detrás, como lo mencioné anteriormente, un papá frustrado o una mamá frustrada que quiso ser artista y que no pudo. Historias de estos casos tenemos muchísimas. Pero esto, y perdón que me haya regresado, es justamente para poder empezar a entender el proceso psicológico que se fue dando en la cabeza de esta figura y que lo fue llevando a tomar diferentes decisiones, posturas y formas de ver la vida con las que algunos no estaremos de acuerdo, o puede ser que sí estemos de acuerdo con ellas. Cada quien tiene su forma de pensar, pero regresemos a esta parte de ver cómo a muy corta edad empieza a tener ya el ojo de la audiencia, el ojo de la gente totalmente sobre él. 5 hermanos cantando, él el más chavito, y es el que empieza a figurar. Es el que empieza a ser más empático, es el que empieza a llevar este centro de atención o este spotlight hacia él mismo, y poco a poco empieza a relegar a los hermanos. Creo que se están imaginando ya, o ya dieron, de quién estamos hablando. Y sí, su nombre, Michael Jackson, el rey del pop. Una vez ya que empieza Michael Jackson a tener estos primeros brotes de figurar, y esto llevado al mundo de la imagen pública y viendo cómo empieza esa identificación con la audiencia,
No quiere decir que el grupo fuera malo. Los Jackson 5 tuvieron muchísimos éxitos. Fueron firmados por la disquera Motown en su momento y se unieron a todo este tour o estas giras que han visto en muchísimos documentales que están ahí en las plataformas digitales, en los cuales como la disquera iba llevando a los diferentes grupos que iba firmando a través o a lo largo de varias ciudades por un tiempo determinado, y así estas presentaciones, y fue lo que también se le conoció como el movimiento Motown, que además era evidentemente patrocinado y negocio principal de la Motown Records. Pero repito, el grupo ya tenía seguidores, el grupo ya era exitoso, pero el que empieza a figurar es sin duda Michael Jackson. Más o menos a la edad de 10 años, resulta que la Motown Records le echa el ojo y lo firma como solista. Vean, a los 10 años. Y no es que se identificara con chavitos de su edad. El grupo, si algo no tenía, era música para niños. O dirigida a niños, ¿no? Evidentemente la podía oír cualquier niño. No es que estuvieran cantando corridos tumbados o vulgaridades como las que se cantan hoy en día, que además de una forma increíble las generaciones que se quejan por cómo se debe de ser políticamente correcto y de cómo se deben de tratar a los diferentes grupos de personas, y son los primeros en quejarse, son los primeros en gritar y en bailar esas canciones en las fiestas o en los bailes o en los conciertos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero a lo que iba, no era música dirigida específicamente a un público chico, a un público de niños. Era sí a jóvenes, pero también a adultos, y era una época en la que el consumo musical era masivo, totalmente masivo. Esta parte del negocio como tal y como lo conocemos últimamente o como lo hemos visto evolucionar a través de los años, pues claro que estaba, pero era nada más decir, ¿qué necesita la audiencia? ¿Cuáles son las tendencias musicales que se están escuchando? Vamos a encontrar un grupo o un artista que pueda satisfacer esas necesidades, se le graba un disco, que se venda ese disco, se hace famoso y ya la hicimos. No era tanto el negocio como tal o la mentalidad o la estructura, por decirlo de alguna manera, pensado ya desde el principio en una segmentación, un nicho, mensajes, etc. No era únicamente música para bailar, agradable y que se pudiera hacer coreográfica para que se pudieran lucir estos 5 chavos o chavitos en esa época en el escenario. Pero bueno, ya cuando empieza a tener éxito Michael Jackson, y recuerden, sé que expertos en estas figuras públicas hay muchísimos. Sé también, y lo tengo muy claro, que hay grandes fans de Huesos Colorados, y como lo hablamos en algún capítulo pasado, hay fanatilocos de cada uno de ellos, y que claro que van a saber mucho más que yo, y se pueden hacer algunos comentarios como los que ya han hecho favor de decir, que está padre, ¿no? Habrá gente que aviente hate diciendo que no conozco tanto la historia del artista, y otros que dicen, oye, qué padre estuvo el capítulo porque diste datos que yo, aún siendo fan, no sabía. O aunque no me guste tanto el artista o no me guste tanto el deportista, diste datos que hicieron muy ameno el capítulo y me gustó. Entonces recuerden, esto me estoy centrando no a la historia del artista, sino a los pequeños puntos que podemos considerar hoy en día de imagen pública que fueron dando esa fuerza y esa cimentación sólida a la carrera del artista o del deportista, pues que lograron convertirse en lo que son. Entonces,
Ya, evidentemente pasa mucho tiempo, repito, de este chavito empieza a crecer, lanza sus primeros álbums como solista. Para el año de 1979 ya llevaba 14 discos con los Jackson 5 y 4 en solitario, pero viene el primer golpe que es su disco en solitario, Off the Wall, que aquí ya entra Quincy Jones a producir y podemos volver a empezar a hablar de una mancuerna muy exitosa entre Michael Jackson y Quincy Jones. Ese disco, Off the Wall, vendió 7 millones de copias. Con este disco ganó su primer Grammy y es cuando ya empieza a generarse y a ser un poco más grande este manto de, ¿cómo podemos decirlo? Ya de estrellato que se empezaba a formar en torno de Michael Jackson. Pero justamente ahí, durante ese año, con ese disco, viene la primer cirugía plástica. Se cuenta que Michael Jackson se cae durante uno de los ensayos de baile, por lo que necesitó hacerse su primera cirugía, ¿ok? Pero evidentemente, al lastimarse la nariz y tenerlo que hacer, pues también vino su primer cambio estético. Ya hay teorías, y aquí sí lo digo tal cual, teorías, porque aparte nadie tiene la verdad al 100%, porque además se agarran de que ya cualquier persona que se opera la nariz hoy en día, lo primero que te dice es, no, es que tenía el tabique desviado y no podía respirar bien, y pues ya aprovecho y me la voy a arreglar. Pero no es estética, nada más me lo van a hacer. Y justamente cuando regresan, es por lo que hoy todo mundo les dice, ay, mira, qué bueno que nada más tenías el tabique desviado, Y por atrás dicen, no, hombre, mucho dijo que era por una cuestión de médica, pero se dejó la nariz, y completen la frase, se dejó la nariz como, evidentemente todo el mundo cierra, como Michael Jackson. Porque ahí es cuando empieza a ser mucho más finas sus facciones y cuando empieza ya a crecer y repito, a crearse toda esta figura de un artista exitoso que está haciendo cosas distintas, sobre todo presentando en ese momento y hasta ese entonces música diferente, pero llega el año de 1982. Y en 1982 aparece el álbum más exitoso en la historia musical de este planeta. El único disco que ha vendido más de 60 millones de copias, más las que se acumulen esta semana. Título del disco, Thriller. Y aquí también empieza a unirse con el auge de los canales de videos, principalmente MTV, que aunque ya es un comentario trillado, era justamente cuando era un canal de música, que se convirtió en la plataforma ideal para dar a conocer tanto a las artistas como a las canciones, llevadas por una forma de contar una historia a través del video. Pero por lo general, los videos siempre iban relacionados a lo que la letra decía. Si era una historia de amor, pues ponían ahí a lo mejor al cantante principal del grupo como protagonista de la historia, y que si estaba enamorado, y que si tenía la novia, y si se iba a casar y de repente lo dejaban, o si se iba a casar y de repente la novia tenía un accidente, y toda esta bola de historias trilladas que conocemos, y evidentemente es por la cantidad de tiempo que ha pasado de que surgieron estos videos a la fecha, pero justamente con el sencillo que le da nombre al disco, con la canción de Thriller, es cuando Michael Jackson nos funde los cables a todos y presenta ese videoclip.
una historia en la cual él lleva a su novia al cine a ver una película de miedo, pero luego algo pasa y resulta que todos se empiezan a convertir en este tipo de zombies, ¿no? Pero aparte, independientemente de la historia, es uno de los videos más largos que existen. Era un video muy largo para la época. Y en algún momento le propusieron o le dijeron que eso no iba a jalar por lo largo que era. Pero aquí lo impresionante es la gran producción que llevó ese video. O sea, la gran cantidad de dinero que se llevó el video de Thriller fue impresionante para el tiempo y para la época. Y hay gente que lo considera, o se consideró en su momento, y aquí sí, disculpen mi ignorancia, si se sigue pudiendo considerar un cortometraje, porque estaba contando una historia perfectamente bien, viendo cómo se hacían estas cosas, y evidentemente fue mucho más el empuje que le dio al sencillo, al disco, y le fundió, repito, los cables al universo. Michael Jackson en el año de 1982 es cuando le funde los cables a todo el mundo y es cuando ya realmente empieza a hacerse mucho más grande. Pasan los años, viene el contrato con la refresquera Pepsi. Sigue, ¿no? Sigue esto, el contrato millonario con Pepsi. De hecho, es conocido y todo el mundo sabe que es también cuando la marca refresquera empieza a ligarse y es el primer contrato fuerte o grande con una figura del entretenimiento y ya se agarró como tradición, ¿no? Si ustedes se ponen a ver la historia de cuántas figuras públicas han pasado por las manos o por los anuncios de esta refresquera, se van a dar cuenta lo impresionante que ha sido la manera de ligar y de permear las imágenes del refresco con la figura pública. Y también hay muchísimas historias de artistas o deportistas que han sido descubiertos consumiendo el refresco de la competencia, teniendo contrato con esta refresquera. Una estrategia más también, y aquí aprovecho el paréntesis, para ligar las marcas. Si esta figura que es buena, si esta figura que es innovadora, si esta figura que es popular se liga con cualquier marca, por lo tanto va a ser bueno. Se liga bueno con bueno y por lo tanto en la cabeza del consumidor dice, perfecto, le creo al producto, tengo confianza en él, lo consumo, lo voy a probar y evidentemente las ventas se elevan. Y es por lo que hoy en día, y ya desde hace varias décadas, en el momento que la figura pública comete algún acto que pueda entorpecer o que pueda atentar contra la imagen pública, contra la percepción y contra la reputación del producto, en ese momento ya existen cláusulas por rescisiones de contrato y además con multas millonarias, llegando a tener ya que brindar el servicio de evaluación de imagen. Nosotros aquí en el Colegio de Imagen Pública ya hemos hecho muchísimos análisis y muchísimos peritajes de cuánto vale la imagen de alguna marca que, habiéndose visto envuelta en algún escándalo por otro lado, deciden demandar y el daño a la imagen es un gran punto para conseguir ese beneficio. Bueno, no es beneficio, la resarción del daño por el lado económico. Entonces, aquí la refresquera se liga a la imagen de Michael Jackson y es cuando se da el segundo cambio de imagen, por decirlo de alguna manera, de Michael Jackson. Su segundo cambio de imagen física en Michael Jackson. ¿Qué pasa?
También, y repito, ahorita lo voy a dejar como leyenda urbana o con el clásico, dice mucha gente que así fue, porque también hay teorías que dicen que no es cierto. Pero la historia cuenta que durante la filmación del anuncio de la refresquera, hay un momento en el que tenía que haber cohetes, ¿no? Que tenía que haber efectos pirotécnicos, efectos de pirotecnia, y que uno de ellos revienta tan cerca de Michael Jackson, le prende fuego en la cabeza, lo que le ocasiona quemaduras de segundo grado en la parte superior del cráneo. Lo tienen que llevar al hospital y ahí es cuando le tienen que hacer una cirugía para implantarle más piel en el cuero cabelludo. Algo debe de tener de cierto, porque Michael Jackson decidió demandar a la refresquera y pidió una indemnización de 1.5 millones de dólares, los cuales ganó, y mismos que fueron donados a un hospital para gente que ha sufrido quemaduras. También se dice que este accidente fue otro de los puntos que pegó psicológicamente en Michael Jackson y que ya empezó a hacer que uno se empezara a identificar distinto físicamente hablando. Ya su nariz no era la misma, había tenido estas quemaduras. Eso le trajo mucha crítica por parte de la gente. Y ahorita voy a entrar y voy a aprovechar el viaje para ver todos estos tratamientos que se hizo en la piel, que muchos, y repito, fíjense, lo he dicho 3 veces a lo largo de este podcast, dicen que era una cuestión de enfermedad en la piel. Otros dicen que no era cierto, que eran tratamientos que él se hacía para aclarar su piel, ya que no aceptaba el color de piel y las facciones que tenía por el nacimiento. Pero ahora, si empezamos con ya los cambios físicos, por la razón que hayan sido, pero eso te tiene que tener a fuerza un resultado psicológico en la persona, sí o sí. Yo ya no me estoy identificando, no conozco o no sé quién es a la persona que estoy viendo en el espejo. 2, traes cargando todo un maltrato por parte de tu papá, queriendo ser el que figuraba, queriendo ser el que te obligaba a hacer las cosas que él no pudo hacer en su momento. Además, vienes de unos accidentes que ya te están, pues vamos a decir, lastimando. Y además, si le sumamos el punto de la gran fama y el gran conocimiento internacional que tienen de ti, pues yo creo que sí empiezas ahí a tener cierta sacudida de árbol mental, en la cual ya no sabes ni quién eres, ni qué haces, ni para dónde vas. Pero también, regresando aquí al punto del accidente, la grabación del video, ahí empieza el consumo y la dependencia de analgésicos. Ya empieza con este tipo de ataques de ansiedad, fobias y cosas que empiezan, ¿no?, allá a ver cómo puedes tú evadir la realidad o tratarte de, no sé, de anclar o algo que te tenga ahí, o sea, que te mantenga pegado al piso de cierta manera, porque sí fue el momento en el que él empieza ya con este éxito totalmente abrumador. Y si bien estamos hablando que el disco de Thriller fue en el 82 y es hasta el 87, cuando, imagínense, cuando ya está considerado que es cuando realmente se forma el ícono mundial, pero no inventen, ya desde Thriller o desde antes, ya era una figura. Se le considera ícono hasta el 87 porque evidentemente trae atrás todo el éxito que se dio con We Are the World. Esto también les recomiendo que vean el documental que está en Netflix
con las escenas originales y de cómo se dio la grabación del tema, del por qué se hizo y por qué principalmente Lionel Richie se junta con Michael Jackson y le dice, oye, nuestra comunidad o nuestro gremio no ha hecho nada, tenemos que ver la forma de cómo podemos ayudar, y deciden en un día de una entrega de premios, terminando juntarse y grabar, y era la única oportunidad que tenían de juntar a tantas personas en el mismo lugar para grabar, y la verdad es padrísimo ese documental, se los recomiendo muchísimo, porque aparte ahí es cuando ya Michael Jackson tiene un gran poder de influencia, y realmente Lionel Richie lo busca para que ayude a convencer a los demás. Y prácticamente le dices que si tú les dices, si tú los invitas, te van a decir que sí. Entonces, ya vean el peso que tenía, ¿eh? Y ojo, repito, todavía no venía ese mote del rey del pop. En ese mismo año, en el 85, cuando todo esto de We Are the World, viene otro punto clave y principal identificador de Michael Jackson. De hecho, ahorita, y ya desde hace un rato, hay muchas imágenes de la silueta de Michael Jackson que sabes que es Michael Jackson por la postura que tiene. Evidentemente ahorita lo estamos viendo nada más como una imagen fija de esta postura, pero la realidad es que era el principio o el arranque, por decirlo de alguna manera, del paso de baile más icónico creado hasta el día de hoy. Su nombre, el Moonwalk. El Moonwalk ya existía, el Moonwalk ya había muchos artistas, principalmente de funk, vamos a decirlo, que lo estaban haciendo o que lo hacían, pero realmente quien lo hace popular es Michael Jackson. Y aquí ya aparece el guante con los brillos, ¿no? La forma de vestirse, principalmente con pantalón negro, calcetín blanco, zapato negro, y ya empieza toda esta cuestión de la imagen física a jugar, pero con ciertos elementos que son totalmente identificables. Totalmente identificables. El sombrero, el guante, los calcetines blancos, y de esta manera empieza a evolucionar, y en el 87 ya es cuando aparece el disco Bad, que también vende 30 millones de copias, pero él entra ese año al libro de los récords Guinness por llenar 7 veces el estadio de Wembley. O sea, ya empiezan estos conciertos de estadio con una superproducción, porque además, fíjense, si ya nos había acostumbrado a hacer un video espectacular, la lógica, ¿qué decía? Pues que su siguiente video tenía que superar al pasado. Si en el 87 hizo conciertos ya de estadio espectaculares, con muchísimo show y demás, pues ¿qué tenía que pasar para los siguientes años? Pues evidentemente irlo superando. Y así fue. Michael Jackson fue un artista que supo evolucionar e irse superando a él mismo, y de esa manera evidentemente hacía mucho más grande la leyenda del artista. Aquí ya es cuando, ¡pum!, el punto más alto de su carrera, y aparece el rey del pop. Y ahí sí, en cuestión de percepción o en cuestión de imagen, debátanle. Ya, el adjetivo calificativo mejor puesto. Claro, estaba Elvis Presley, que era el rey del rock, y pues evidentemente y por lógica tenía que existir el rey del pop. También es un hecho, y es cierto, que también se ha vuelto un cliché para ver quién es el que sigue. En el caso de las mujeres, Madonna es la reina del pop, pero a su momento, o en su momento a Britney Spears, la intentaron posicionar como la princesa del pop porque era quien le iba a seguir los pasos a ella. Ahora bien,
¿Quién es el príncipe del pop? Piénsenle. No existe ni va a existir. Aquí dicen que Justin Bieber, háganme el favor, ¿no? Otro intento. Sí decían, Justin Bieber tiene el potencial, pero no existe. Pónganle el nombre que quieran. No existe ni existirá. Es el adjetivo calificativo, o vamos a ponerle ya el apodo o sobrenombre, o como le quieran decir, mejor puesto y que aparte nadie se lo va a quitar. Rey del rock hay uno, rey del pop hay uno, reina del pop hay una. Porque además fueron tan grandes y repito, se fueron superando de tal manera que ellos habían dejado atrás al príncipe para ahora ser el rey, seguir siendo el rey, seguir siendo el rey, seguir siendo el rey, y así hasta el día que dejó este planeta. Pero justo ya, cuando esté en ese boom, Michael Jackson, ¿no? Cuando ya está en ese tope de su carrera y es el rey del pop, también empiezan las locuras. Y aquí ya también la cuestión psicológica empieza a jugar muchísimo. Cuando el rey del pop aparece, también aparece Neverland. Esa casa, rancho de 1,100 hectáreas con 18 millones de dólares invertidos en él, se vuelve, pues ya, la muestra no verbal, es más, hablando en términos de actuales, podríamos decir, dime cómo llegaste a la fama y te estás volviendo loco, sin decirme que llegaste a la fama y te estás volviendo loco. Con que pongas la foto de Neverland, lo dice todo. Zoológico, sala de cine, parque temático. Y aquí es cuando empieza la unión también de su gran gusto por Disneylandia. Dicen que quería reproducir o que en algún momento intentó que la gente de Disneylandia, la gente de Disney, le construyera un mini parque a Michael Jackson dentro de su rancho, dentro de Neverland, pero que estos se negaron y que por lo tanto él decidió hacerlo. Pero ahora bien, también en su autobiografía, en la que se llama Moonwalk, él también se describe como la persona más solitaria del mundo. Entonces, ¿como para qué chorreados quieres un rancho de 1,100 hectáreas con un dineral invertido, con un zoológico, con montañas rusas, con carruseles y con todo lo que quieras tener si estás solo? Y ya sé que ahorita van a decir y están pensando, pues para invitar a tus amigos. ¿Sí? Pero ¿quiénes empiezan a ser sus amigos? Y fíjense, los primeros invitados que empieza a tener Michael Jackson eran chavitos con enfermedades terminales a los cuales, de buena fe, y ahorita sí le voy a dar, o démosle todos, ese voto de confianza en el sentido de que sí era real y sí era en esencia eso, de darles un momento de felicidad a chavitos que ya estaban en una etapa terminal. También se empiezan a relacionar otro tipo de niños, ¿no? Chavitos que iba conociendo en las grabaciones o filmaciones, dependiendo del formato, si eran, pero por lo general eran en cine, por lo tanto son filmaciones, de sus videos, fans que se le acercaban, gente con la que él tenía cierta cercanía con los papás y demás, y se empieza a ligar, olviden el término, no se dice, porque también se presta a malas interpretaciones, no es que se empiece a ligar, sino empieza a juntarse, es la palabra correcta, empieza a juntarse y empieza a invitar a niños, mucho más chavitos que él, para que le hicieran compañía, para que lo disfrutaran. Todo este concepto, repito, de Disney, y que si él tenía el síndrome de Peter Pan y que se negaba a crecer y demás, pero pues la realidad es que sí
pues hablaba como de una persona que no tenía un equilibrio psicológico pues muy estable, que digamos. Ya sé, y no estoy siendo detractor, nada más estoy tratando de ser lo más objetivo posible, porque además ya dentro de todos estos niños empieza una relación muy cercana con Macaulay Culkin. Alrededor de 1991, después de que sale Home Alone, Macaulay Culkin se hace el niño más querido de Estados Unidos. ¿Le suena a algo? Niño artista, que sus papás también, ya después a toro pasado lo supimos, lo explotaron, que se volvió el principal sustento de la familia, buscando fama, haciendo, pero ya existió esta identificación. Michael Jackson por fin encuentra a un amigo de su edad, entre comillas, que vivió lo mismo que vive él, y lo invita a participar en un video. Ya en el disco que sigue, en el disco del 91, no es el que sigue, como repito, estoy ya brincando a diferentes aspectos y a diferentes puntos de cosas o sucesos que se dieron para hacer más fuerte la imagen, en este caso de Michael Jackson. Aparece el disco Dangerous, en el cual viene, y el sencillo fue Black and White, que además es otro video que vuelve a fundir los cables. Es cuando se empieza a utilizar ya mucho más tecnología, presentaban unas transiciones de video impresionantes, y en ese video también sale Macaulay Culkin, invitado evidentemente por Michael Jackson, y empieza esta unión, ¿no? Empieza esta unión, y esto, entonces Macaulay Culkin llevaba otros amigos, gente, repito, que iba conociendo, y ¡pum! En el año de 1993 viene la primera acusación por parte de Jordan Chandler. Y aquí sí ya es cuando empieza toda la comunicación negativa en torno a Michael Jackson. Todo esto fue un relajo, vienen interrogatorios, vienen registros corporales al artista para checar que lo que había declarado este chavo, Jordan Chandler, sí checara con la realidad. Y ahora imagínense por el proceso que atraviesa Michael Jackson. Ahora resulta que lo están acusando de esto, repito, no estoy defendiéndolo, no estoy diciendo que sí o no sea cierto. Yo nada más estoy hablando de, imagínense y pónganse en sus zapatos y traten ya de imaginarse toda iba a decir sopa, pero más que sopa ya era un tipo de caldo lleno de muchas cosas, ¿no? Y muchas ya totalmente hasta echadas a perder, que nada más están dando vueltas y que lo único que hacen también es volver loco a la persona, porque evidentemente después de vivir esto, tanto la acusación como además esto que les dije, o sea, el registro corporal por parte de las autoridades, que le tomaron fotos para luego checar y comparar que lo que describió este chavo fuera lo que estaban diciendo, no está fácil, No está nada fácil. Y pues evidentemente hace que esto cree una depresión mucho más profunda y empiecen, repito, a acrecentarse principalmente los problemas de ansiedad y de insomnio, que hacen que él se empiece a refugiar más en los fármacos para combatir todo esto. La vida pasa, ¿no? Los años pasan, y de repente resulta que Michael Jackson se nos casa. ¿Con quién? Golpe de imagen, El rey del pop se casa con la hija del rey del rock. Ni más ni menos se casa con Lisa Marie Presley.
un matrimonio que no duró absolutamente nada, ¿no? Duró menos de 2 años. Terminaron divorciándose. Yo creo que nadie les daba ni siquiera los 2 años, ¿no? Creo que también por ahí hay algunas apuestas o algunos registros de apuestas en el momento que se casó, de cuánto tiempo iban a durar. Pero fue una relación que se veía acartonada, falsa, de mentiras. Muchos hablaron de un montaje. Yo creo, ¿no? Y eso dijo después ella en algunas entrevistas, que fue en un momento en el que los dos estaban vulnerables y pues que se juntaron porque ahora sí que, como dice el dicho, peor es chile y agua lejos, ¿no? O sea, se juntaron porque los dos estaban vulnerables, los dos estaban necesitados de atención y pues ya no les quedó de otra. Aunque repito, también hubo muchas especulaciones de que esto fue una cuestión totalmente más de tipo de relación pública o de una cuestión mercadológica, ¿no? Pero pues el chiste fue que pues nada más pasó así, ¿no? Lo único por lo que lo traemos ahorita a colación el día de hoy es por ese momento de imagen de ambos, de esa unión. Pero aparte, fíjense, ¿de qué pasó a dejarnos de este planeta Elvis Presley? Por el abuso de medicamentos. Igual para calmar ansiedades, igual para quitar el hambre y poder bajar de peso, porque ya se encontraba en un momento en el cual esto estaba siendo mucho más fuerte. Pero como que repetir esos o buscar esos patrones y esas uniones, evidentemente Lisa Marie Presley en ese momento no tenía ninguna culpa ni ningún otro tipo de situaciones. Claro que tenía sus rollos, no creo que tampoco fuera muy estable que digamos, pero Macaulay Culkin con una historia, su suegro se podría decir, ¿no? Si bien ya no estaba con nosotros en este plano terrenal, pero con ciertos comportamientos y con ciertos patrones, pues ya estaba medio raro, ¿no? Pero bueno, de esta relación no pasó más allá de lo que ya mencionamos, y poco más adelante se casa con Debbie Rowe. Ella era una asistente, una enfermera en la clínica del dermatólogo al que Michael Jackson asistía, y con ella tiene a sus 2 primeros hijos, a Prince y a Paris. Pero también de ella nunca se supo nada. Truco publicitario o estrategia, más que truco publicitario, estrategia de que no se supiera quién era la mamá y de que Michael Jackson no se había casado y todas estas cosas que ya también hemos platicado en algunos otros podcasts y que también ya conocemos mucho sabrá. Pero la verdad es que no había manera de poder saber qué es lo que estaba pasando. Y además de que les dieron también ahí 2, 3 trancazos, la prensa, principalmente el amarillista, que decía que sus hijos habían nacido con la piel mucho más clara, y evidentemente empezó algún tipo de controversia o de ataque diciendo que realmente Michael Jackson no era el papá biológico, pero pues evidentemente en todos estos años la dependencia a todos los fármacos pues aumentó, ¿no? Ya, por fin, más o menos tratando de salir y de seguir creando y haciendo, en un concierto va y se echa a perder, se descompone, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Y ya en esta forma de tratar de volver a venir otra vez a hacer los conciertos, a tratar de retomar la carrera, en un concierto, la plataforma que transportaba a Michael Jackson dentro del show se descompone y se lastima la columna vertebral. Esto, Michael Jackson siguió cantando, siguió dando su máximo esfuerzo, terminó el concierto con esa gran lesión que se había hecho por culpa de este accidente, pero quedó lastimado permanentemente, quedó ya totalmente lastimado de la espalda, y esto ya le impidió empezar a tener
mucho más movilidad. ¿Y qué es lo que se desencadena? Más fármacos, más cosas que me quiten el dolor, porque una cosa es la parte física, otra parte es la psicológica, y de esta manera estaba siendo totalmente, pues, difícil de manejar. Y en este año, poquito después, no, ya estábamos hablando de los 2000, nace su hijo, Blanket, del cual nadie sabe quién es la mamá, pero a que todos saben quién es Blanket. Si yo les digo, y puede ser que ahorita ya los hayan visto más en los medios, ¿no? ¿Quién es Prince? ¿Quién es esta Paris? ¿No? ¿Quién es Paris? ¿Quién es Prince? Pues a lo mejor los identifican porque ya están ahí de repente siendo entre influencers y sacando algunas cosas, otros queriendo actuar. Pero si yo les digo quién es Blanket, todos se van a ir a una fotografía o a la imagen de video del 2002, en el que ni más ni menos el chavito es sacado por un balcón con una sábana, una cobija o una toallita, ¿no? En este caso, si bien Blanket no es toalla, pero tapándole la cara. Y de ahí es como se le conoce, ¿no? Nada más lo presentó sacándolo al puro estilo del Rey León, presentando a Simba en la presentación de Simba. Así sacaron a Blanket. Pero evidentemente aquí ya la crítica fue de que cómo se le ocurre o que en qué mal estado debería de estar ya psicológico para haber sacado a un chavito recién nacido por un balcón a quién sabe cuántos pisos de distancia. Entonces, ya todas estas cosas estaban haciendo muchísimo ruido y Michael Jackson decide ya totalmente aislarse. Ya se vienen todas las acusaciones mucho más fuertes, ya están los documentales puestos o las entrevistas puestas hacia él, ya con preguntas directas, tipo, ¿por qué invitas a los niños a jugar a tu cuarto? Él evidentemente dice que todo era en una cuestión de amistad, pero todo aquí el momento, ¿no? El momento ya empieza a ser mucho más grande. Y para el año 2004, Michael Jackson ya trae cargando 7 acusaciones por lo que lo habían acusado anteriormente. Entonces, pues muchos casos y en muchos juicios salieron, era gente que lo único que quería era sacarle dinero y se comprobó, pero en otros no. En otros sí ya pasó y fue cuando se empezó a hacer mucho más fuerte el asunto principalmente de la salud mental y física de Michael Jackson. Fueron muchas semanas de juicio y al final Michael Jackson salió libre, quedó totalmente limpio y declarado inocente de cualquier cargo. Pero ojo, el daño a su imagen ya estaba hecho. Hoy por hoy hay gente que dice, y con palabras textuales, es el artista más importante que ha existido, pero estaba enfermo, estaba loco, es de lo que lo estaban acusando, etcétera, etcétera, etcétera. No hubo forma de poder limpiar la imagen de Michael Jackson. Al final de sus días, él hace una conferencia de prensa para hacer una serie de conciertos que iban a hacer en Londres, una serie de conciertos pequeños, chicos, en cuanto al venue, ¿no? En cuanto al foro, iban a ser pequeños y demás, pero justamente durante los ensayos, él se empieza a sentir muy mal, empiezan los dolores de espalda, empieza a tener insomnio, pide que se le administre el medicamento que él usaba y casualmente ya no despertó. Y con esto se acabó el problema o la vida terrenal de este gran artista, pero dejó un gran legado. Ya otra vez y regresándonos a estos tiempos, hay varios documentales dando la vuelta en las plataformas y hay uno que lo pone como lo peor que pudo haber existido y hay otro que lo defiende. Evidentemente también sabemos
que los documentales muchas veces tienen la tendencia de quien lo produce. No sabemos quién esté detrás de ellos, pero dependiendo si yo voy a financiar un documental y voy a favor de algo, pues voy a esmerarme para que se hable a favor de algo o en contra de otra cosa, ¿no? Lo que sí es un hecho es que no ha habido, no hay, ni habrá un artista tan grande que haya revolucionado tanto la industria del entretenimiento. Al grado que uno de los puntos que salen en estudios aquí sí estadísticos, es el artista que más imitadores tiene a nivel mundial. Y cuando alguien es imitado, es porque algo hizo bien en la vida. Cada quien podrá tener su punto de vista, culpable, inocente, cierto, falso, pero lo que es un hecho es que el rey del pop es el rey del pop. Yo soy Víctor Gordoa Fernández, síganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F, de igual forma sigan a Rock and Roll, escúchenlo, denle like, compartan y comenten. Nos vemos la próxima semana.